Imaginen a un hombre que vivió un siglo de hierro y sangre, un soldado que presenció el auge y la caída de la mayor potencia mundial de la historia moderna. Ese hombre era Dmitri Yázov, pero no era solo un militar condecorado, era el último mariscal de la Unión Soviética, el último baluarte de un imperio que finalmente se desmoronó ante sus propios ojos. Sin embargo, hoy no nos interesa su carrera, sino el legado que dejó al partir de este mundo, el 25 de febrero de 2020. Poco antes de su muerte, Yázov concedió una entrevista brutalmente sincera, casi un suicidio político. Pero había una condición innegociable, un pacto sellado con el silencio. No publiquen nada de esto mientras yo viva. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué este hombre, que sobrevivió a las balas nazis, al frío del frente de Volkhov y a las celdas de alta seguridad tras el golpe de Estado de 1991, temía que se difundieran sus propias palabras? La respuesta es simple y aterradora. Lo que estaba a punto de decir destrozaría la narrativa oficial de las últimas 3 décadas de la historia rusa. Dmitri Yázov no fue un observador distante. Estuvo presente cuando se tomaron las decisiones que cambiaron el rumbo del mundo. Vio a Mikhail Gorbachov dudar ante la historia. Presenció las maniobras de Boris Yeltsin para obtener poder personal a expensas del Estado. Y fue testigo del ascenso de Vladimir Putin desde las ruinas de una nación devastada. En esta confesión póstuma, el mariscal no se limita a expresar su opinión. Emite un veredicto. Un veredicto desde ultratumba que no puede ser cuestionado ni censurado, pues su autor ya no está aquí para afrontar las presiones del poder. El contenido de esta entrevista es una auténtica bomba mediática. Yázov denuncia la ingenuidad, incluso la traición, de ciertos altos funcionarios, el alcoholismo en las más altas esferas del gobierno y cómo el arsenal nuclear estuvo a punto de convertirse en moneda de cambio. Describe con precisión quirúrgica cómo decisiones tomadas tras un par de tragos de vodka sellaron el destino de millones de ciudadanos. Esta es la historia sin filtros, la que los libros de texto ignoran y la que los estudios de televisión prefieren evitar para no ofender la sensibilidad política actual. Este testamento político es el último grito de un soldado que lo perdió todo, salvo su honor y su memoria. Yázov sabía que si hablaba en vida, sus palabras serían distorsionadas, sacadas de contexto o utilizadas en estériles batallas electorales. Quería que su verdad cayera como una guillotina, clara y definitiva, en el preciso instante de su sepultura. Es una historia sobre cómo gestionar el caos, sobre la soledad del mando y sobre la verdadera perspectiva de aquellos a quienes hoy llamamos los padres de la Rusia moderna. Hoy rompemos el secreto. Nos adentramos en los archivos secretos de un hombre que ya no tenía nada que perder y que en su último acto de rebeldía decidió contarle la verdad a su pueblo. Prepárense, porque las revelaciones del último mariscal probablemente cambiarán radicalmente su perspectiva sobre los hombres que forjaron el siglo XXI. Esto no es solo una entrevista, es el juicio póstumo de una era, llevado a cabo por el hombre que fue su testigo más privilegiado y a la vez más atormentado. Para comprender por qué las palabras de Yázov aún provocan escalofríos en el Kremlin, hay que verlo no como un simple jubilado amargado, sino como el producto puro y crudo de una época pasada. Su historia no comienza en los lujosos salones del poder, sino en el barro y el polvo de una Rusia rural y empobrecida. Dmitri Yázov no nació en cuna de oro. Es hijo de campesinos que lo dieron todo por el Estado. Fue allí, en este crisol social, donde se forjó el carácter férreo que más tarde desafiaría a los presidentes. El primer acto de valentía de Yázov
Es quizás el más revelador de toda su psicología. En 1941, mientras la maquinaria de guerra nazi arrasaba la Unión Soviética, el joven Dmitri tenía solo 17 años. Demasiado joven para morir, demasiado joven para cumplir la ley. Pero para él, esperar era un insulto. Sin dudarlo, falsificó sus documentos de identidad, sumando un año a su edad en el papel para obtener el derecho a portar un fusil. No mintió por gloria ni por dinero. Mintió para ganarse el derecho a sacrificarse. Este rasgo de carácter, esta disposición a asumir responsabilidades sin importar las normas establecidas, sería el hilo conductor de toda su vida, hasta sus últimos días. Enviado al frente de Volkhov, uno de los sectores más brutales y mortíferos de la Gran Guerra Patria, descubrió la cruda realidad del mando bajo fuego. Participó en la Operación Iskra, la heroica ofensiva destinada a romper el cerco de Leningrado. Allí, entre marismas heladas y bosques calcinados, Yazov resultó gravemente herido. No fue un simple rasguño, fue el bautismo de fuego para un futuro mariscal. Sin embargo, mientras muchos habrían visto esta herida como una salida honorable, Yazov solo soñaba con una cosa: volver al combate. Aquí es donde la historia da un giro fascinante y casi humillante para un futuro ministro. Al final de la guerra, Yazov era un oficial experimentado, condecorado y respetado por sus hombres. Pero había una debilidad en su armadura. No tenía diploma. Al ir al frente, había abandonado la escuela. En 1953, ya con el rango de mayor y al mando de cientos de hombres, Dmitri Yazov tuvo que asistir por las noches a una escuela local para obtener su diploma de bachillerato. Imaginen la escena: un héroe de guerra, cubierto de medallas, estudiando álgebra y gramática junto a adolescentes. Fue esta absoluta humildad ante el deber y el conocimiento lo que lo impulsaría a la cima. Una vez superada esta barrera, su ascenso fue imparable. Se graduó con honores en la prestigiosa Academia Frunze, con una medalla de oro, demostrando que su fortaleza no era solo física, sino también intelectual. Su carrera se convirtió entonces en una sucesión de misiones cruciales. En 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, fue enviado secretamente a la isla. Era el hombre en el búnker, el que esperaba la orden de repeler a los marines estadounidenses, el que tenía el dedo en el gatillo de un conflicto nuclear global. Esta experiencia de extrema tensión forjaría su visión del mundo. Una visión donde la debilidad es un crimen y donde la diplomacia sin fuerza no es más que palabrería vacía. A partir de entonces, Yazov se convirtió en el bombero del Ejército Rojo. Fue enviado a cualquier lugar donde reinara el desorden, desde Transbaikalia hasta las fronteras de China, incluso al mando de tropas en Checoslovaquia. Transformó el caos en disciplina, la negligencia en eficiencia. En 1987, cuando finalmente alcanzó el puesto supremo de ministro de Defensa, lo hizo no por contactos ni nepotismo, sino porque conocía cada engranaje de la maquinaria militar, desde la trinchera de infantería hasta el Estado Mayor. Fue el último de los gigantes, el último mariscal nombrado por un poder al borde del colapso, y fue precisamente este ascenso arduo y meritocrático lo que hizo que su juicio sobre sus sucesores fuera tan demoledor. Cuando Dmitri Yazov cruzó el umbral del Ministerio de Defensa en 1987, no se acomodó en un sillón de terciopelo, sino en un asiento eyectable sobre un volcán. El mariscal, forjado por la férrea disciplina de la era estalinista y el rigor de las academias militares, se encontró frente a un hombre que hablaba un idioma que no comprendía: Mikhail Gorbachov. Fue allí donde comenzó el divorcio más sangriento de la historia política soviética, una ruptura que no dependía de amistades, sino de la supervivencia misma de una civilización. Para Yazov,
La llegada de la perestroika no fue un soplo de aire fresco, sino una fuga de gas mortal. En su entrevista póstuma, ofreció un diagnóstico que cayó como una bofetada. Gorbachov no era un traidor en el sentido clásico de la palabra. Era peor. Era inmaduro. Imaginen a este veterano militar que había dedicado su vida a calcular trayectorias de misiles y a dirigir a millones de hombres, observando a un líder que consideraba incapaz de comprender la complejidad del imperio que gobernaba. Según Yasov, el mando de un portaaviones nuclear se le había confiado a un hombre que ni siquiera tenía licencia para conducir un tractor. El punto de inflexión definitivo llegó con el desmantelamiento del arsenal militar. Yazov relata con palpable amargura cómo maravillas tecnológicas, como los sistemas de misiles OKAMNA, fueron sacrificadas en aras de la diplomacia. Estos misiles, orgullo de la ingeniería soviética y fuente de una superioridad táctica indiscutible, fueron desguazados, desmantelados con sopletes bajo la mirada complaciente de los inspectores estadounidenses. Para Yazov, esto no era desarme, era una rendición incondicional disfrazada de gesto de buena voluntad. Vio a su ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, ofreciendo secretos de defensa nacional como si fueran flores, sin recibir nada a cambio. Esta frustración acumulada condujo directamente al terremoto de agosto de 1991. Yazov se unió al GKCHP, el comité de crisis creado para contener la hemorragia del país. Pero allí, una vez más, el mariscal se topó con una trágica paradoja, que compartió con una sinceridad conmovedora. Habían fracasado por su humanidad. Mientras el mundo los veía como golpistas sanguinarios, Yazov reveló que su mayor error fue la indecisión. Tenían tanques en las calles de Moscú, tenían el dedo en el gatillo, pero se negaron a disparar contra su propio pueblo. El soldado de hierro se encontró prisionero de su propia conciencia. El fallido golpe de Estado marcó el fin de la Unión Soviética, pero para Yazov fue el comienzo de una terrible experiencia personal. Arrestado y encarcelado a los 67 años, el ministro de Defensa de la segunda potencia mundial se encontró tras las rejas, acusado de alta traición por un Estado que, pocos meses después, dejaría de existir. Fue en esa celda donde el mariscal forjó su frío odio hacia aquellos a quienes consideraba los sepultureros de la patria. En su entrevista prohibida, no mostró piedad. Describió el fin de la URSS no como una evolución necesaria, sino como un suicidio orquestado por una élite política desconectada de la realidad estratégica. Esta parte del guión es el corazón del drama. Es el momento en que el destino de un hombre pasa de la gloria a la infamia. Todo por intentar salvar un barco que su capitán estaba hundiendo. Yazov ofrece una lección brutal sobre el poder. La buena voluntad por sí sola no basta para gobernar un imperio. Y la debilidad de un líder suele ser más destructiva que su tiranía. Si bien Dmitri Yazov mantuvo cierta moderación al calificar a Gorbachov de inmaduro, cambió radicalmente de tono al referirse a Boris Yeltsin. En ese momento, el mariscal dejó de lado su habitual cautela y lanzó una crítica sin precedentes. Para este veterano militar, que dedicó 53 años al servicio del Estado como si fuera una religión, Yeltsin no era un presidente, era un sacrilegio. En su entrevista póstuma, Yazov ofreció un diagnóstico que aún eriza la piel. El primer presidente de la Federación Rusa no pensó ni en el país ni en el pueblo. Jamás. El mariscal describe un periodo de caos absoluto, donde la dignidad de la nación fue pisoteada en medio de una bruma de alcohol. Yazov afirma sin rodeos lo que muchos susurraban. Yeltsin dirigía la energía nuclear mundial en un estado de embriaguez casi permanente. Imaginen la escena que describe el mariscal. Decretos firmados con mano temblorosa
importantes decisiones geopolíticas tomadas entre tragos de vodka y un ejército abandonado a su suerte, sin paga, mientras las fábricas construidas con el sudor de generaciones anteriores se vendían a un puñado de oligarcas por una miseria. Pero el golpe final de Yazov no iba dirigido a la adicción de Yeltsin, sino a su cinismo político. El mariscal reveló una demoledora observación psicológica. Yeltsin solo demostraba genialidad en un aspecto: preservar su propia posición. Yazov señaló con mordaz ironía que, en cuanto el poder de Yeltsin se veía amenazado, en cuanto su puesto empezaba a tambalearse, el hombre recuperaba la sobriedad al instante. Recuperó una lucidez casi animal, una capacidad de reacción depredadora para eliminar a sus rivales y consolidar su control sobre el Kremlin. Fue este contraste lo que indignó al mariscal. El hombre era capaz de tener claridad para salvarse, pero se dejaba llevar por la confusión y permitía que el país se hundiera. Para Yazov, la década de 1990 representó un acto de lesa majestad contra la historia rusa. Recuerda el atentado de 1993 contra el Parlamento, en el que Yeltsin ordenó a los tanques disparar contra su propia asamblea, un acto que Yazov, el golpista de 1991, se había negado a cometer por respeto a la vida de los ciudadanos. Describe la Primera Guerra Chechena como una carnicería improvisada, orquestada por políticos incompetentes, que enviaron a jóvenes reclutas a la muerte sin preparación ni estrategia. En esta entrevista prohibida, el mariscal ve a Yeltsin no como el libertador que derrocó el comunismo, sino como el sepulturero que desmembró la patria para satisfacer su ambición personal. Esta parte del testimonio de Yazov es esencial, porque explica la profunda herida psicológica infligida a toda una generación de militares rusos. Descubrimos a un hombre herido en su honor, que presenció impotente, primero desde su celda y luego desde su retiro forzoso, la desintegración del aparato de defensa que había construido a lo largo de su vida. Yazov no solo exige responsabilidades a Yeltsin, exige justicia para una nación que estuvo a punto de desaparecer en el basurero de la historia. Es la acusación contra un hombre que vio cómo la traición echaba raíces en el trono y que decidió esperar a su propia muerte para denunciar al usurpador. Tras describir el caos de la década de 1990 como un descenso a los infiernos, el relato de Dmitri Yazov da un giro sorprendente al abordar la figura de Vladimir Putin. Aquí, el viejo mariscal, cuya voz se había vuelto áspera y amarga, recupera una especie de serenidad guerrera. No se trata de admiración ciega. Yazov era demasiado orgulloso para eso, sino de una observación profesional. Putin logró lo que el mariscal creía imposible tras el terremoto de agosto de 1991. Detuvo la caída libre. En su entrevista póstuma, Yazov ofrece un diagnóstico contundente. Cuando Putin llegó al poder, Rusia no solo estaba en crisis, sino al borde del colapso. El mariscal utiliza una poderosa metáfora. Putin tomó por el cuello a un Estado que ya se tambaleaba al borde de la desintegración. Para este hombre que presenció la fragmentación de la URSS en cuestión de meses, el principal logro del nuevo presidente fue restaurar la columna vertebral del país: su ejército. Yazov elogia con emoción el regreso a la dignidad del oficial ruso, el fin de los salarios impagados y la renovación tecnológica que había perdido la esperanza de ver en vida. Un punto crucial en la narrativa de Yazov concierne a Crimea. Para él, la devolución de Sebastopol a Rusia en 2014 no fue una maniobra geopolítica, sino una reparación del alma. El mariscal, que derramó su sangre por esta tierra durante la Gran Guerra Patria, consideró la pérdida de Crimea un grotesco error administrativo cometido por políticos ebrios.
Al ver la bandera rusa ondear de nuevo sobre la flota del Mar Negro, Yazov sintió que el ciclo de vergüenza que comenzó en 1991 finalmente llegaba a su fin. Para él, fue el nacimiento de una Rusia que ya no tenía que disculparse por existir. Sin embargo, el mariscal no se limitó a prodigar elogios. Fiel a su integridad de campesino convertido en estratega, dejó a Putin dos recomendaciones que resuenan hoy como profecías. La primera, mirar hacia el este. Yazov instó a Rusia a inspirarse en el modelo chino, un país que se había modernizado con éxito, sin sacrificar su autoridad ni vender sus fábricas. La segunda fue aún más radical, la nacionalización de los recursos. Yazov murió con una convicción inquebrantable. El petróleo, el gas y los metales de Rusia pertenecían al pueblo, no a los oligarcas surgidos del caos yeltsiniano. Para él, la verdadera soberanía no se conquistaba únicamente con misiles, sino con el control total de sus recursos. El 25 de febrero de 2020, Dmitry Yazov falleció a los 95 años con la satisfacción del deber cumplido. Esperó hasta el último instante, al borde de la eternidad, para pronunciar las palabras que consideraba demasiado pesadas para un hombre vivo. Su sepelio, en el Monumento Militar Federal, con los más altos honores de Estado, marcó la reconciliación definitiva entre el antiguo mariscal soviético y la nueva Rusia. No fue enterrado como un golpista, sino como el último de los gigantes que, a su manera, intentó mantener la cohesión mientras todo se desmoronaba. La historia de Dmitry Yazov es la de un centinela que nunca abandonó su puesto. Desde las trincheras de Leningrado hasta el despacho del ministro, desde la celda hasta el cargo de asesor estratégico, permaneció inmutable, un soldado de hierro, un testigo incorruptible y, en última instancia, un juez póstumo, cuyas palabras siguen atormentando a quienes gobiernan el mundo. Su entrevista no es solo un documento histórico, es una advertencia a las generaciones futuras sobre la fragilidad de los imperios y la responsabilidad de quienes los dirigen.